La semana pasada vimos las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida, aunque Laura dijo y pudimos comprobar que y se centró más en la parábola de la oveja perdida. eh, en ambas parábolas algo o alguien se pierde y alguien si busca sin descanso a lo que se había perdido, a esa moneda o esa persona, ¿no? Pero no es lo único en lo que coinciden ambas parábolas. Eh, Tienen otra cosa en común. ¿Cuál es esa cosa que tienen en común? La fiesta. Eso que nos gusta tanto aquí en Andalucía, la fiesta. Una fiesta que celebra la alegría de haber encontrado aquello que se había extraviado o que no estaba donde debía de estar, ¿no? La historia de hoy es quizá la más predicada en todo el mundo. Podríamos decir, sin equivocarnos, que es la parábola más conocida que Jesús cuenta en su ministerio. Si hiciéramos hoy una encuesta de- para saber cuál era la parábola más conocida, seguramente que esta sería una de las que más conocen las personas, ¿no? Sería muy raro encontrar a alguien que dijera que no conoce la existencia de esta parábola. Pero que sea popular no quiere decir que no haga falta que sea predicada una y otra vez. De hecho, es mi tercera vez con esta parábola. Hay mucho material aquí dentro. En ella encontramos una buena historia cargada de enseñanza muy útil para los oyentes que estaban escuchando a Jesús en ese tiempo contemporáneo a Jesús y muy útil para los oyentes en nuestros días, o sea, para nosotros. Como pudimos ver la semana pasada, el grupo que escuchaba a Jesús mientras le hablaba con parábolas, era una forma muy común de Jesús de hablarle a los que estaban escuchándolo. Ese grupo era muy variado. Dice al principio del capítulo 15, que fue en la predicación de la semana pasada, dice en el capítulo 15, versículo 1, todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este se junta con pecadores y come con ellos. O sea, allí había recaudadores muy mal vistos por el pueblo judío en general y por los fariseos y escribas en particular. Y por si fuera poco, allí también había gente de mala reputación. No especifica mucho más el texto, pero parece suficiente, ¿no? Ahí puede entrar cualquier pecador reconocible y que precisamente a esos pecadores los excluían por su pecado aquella sociedad judía en la que vivían. Además estaban los escribas, estaban los fariseos, y ellos estaban esperando la oportunidad para acabar con Jesús. No nos dice el texto nada de sus discípulos, pero se entiende que también estaban por allí, ¿no? Que estaban escuchando lo que Jesús enseñaba, porque sus seguidores siempre estaban con él. Esta era su audiencia y la parábola que vamos a leer ahora iba dirigida precisamente a ellos, teniendo cada uno de ellos reflejaba, o sea, cada uno de ellos tenía un personaje precisamente en esta historia. Sin dar mucha más vuelta, vamos a entrar en el texto que dice, el texto es el de Lucas 15, versículos 11 al 32. También contó esta historia, también contó esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada, y allí despilfarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra, y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitando, se dijo, vaya, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tráteme como a uno de tus jornaleros. Y abandonando el país, se dirigió a la casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien profundamente conmovido, corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo. Según se iba acercando a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió al padre: Desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada. Y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mi amigo. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Emocionante historia, ¿verdad? Eran muchas las personas alrededor de Jesús y muchos se acercaban a escucharle. Y entre todas estas personas podemos reconocer a dos tipos. En primer lugar, los que escuchan a Jesús con atención, porque encontraban en él la solución a su amargura, la solución a sus problemas, la solución a su soledad. Estos eran generalmente personas con un historial de pecado muy reconocible por cualquiera entonces y reconocible por nosotros también ahora, con un historial de pecado muy grande, pero que no dudaban en estar junto a Jesús, a pesar de todo su bagaje, de toda su mochila, y a pesar de lo que pudieran pensar los demás también. Y luego están los otros, los que también escuchaban a Jesús con atención, pero para encontrar motivos para condenarle. Estos eran generalmente personas con historiales de vida impecables, vidas rectas, que cumplían con la ley de Dios al detalle y que, al contrario que Jesús, ellos no se acercaban a la gente pecadora, porque precisamente no quería que se les relacionara con ellos, que no querían que se les relacionara con este tipo de personas. Si os fijáis bien, estos dos tipos de personas son los protagonistas de la parábola que Jesús les está contando. El hijo pródigo son estos pecadores que escuchan atentamente porque precisamente encontraron la solución a todos sus problemas en Jesús. Encontramos también al hermano mayor, que representa a este grupo de fariseos, a este grupo de escribas que se acercaban a Dios por puro egoísmo. El otro protagonista de la historia es el Padre. Es Dios que recibe con los brazos abiertos a aquellos que se acercan en arrepentimiento y fe. Es interesante que podamos tener en mente esta relación de los personajes porque precisamente esto nos va a ayudar para que sea más fácil entender el significado de esta parábola. Y bueno, una vez leído el texto que hemos leído y presentado a estos personajes que están en la parábola, vamos a entrar ya así en faena y nos vamos a sumergir un poco más en el tema. Y lo primero que vemos con mucha claridad es que en la parábola hay dos hijos, pero hay dos hijos perdidos. Normalmente esta parábola la hemos visto de modo que el hijo menor junto al padre, el protagonista de la historia, y sacamos la moraleja de que Dios pues ama al pecador arrepentido, y esto es cierto,
pero debemos adentrarnos un poco más y así podremos ver que hay más cosas que tenemos que tener en cuenta. En esta historia tenemos a dos hijos en escena. Tenemos al hijo menor, un hijo que quiere alejarse de su padre, que lo único que ama son las posesiones de su padre y no a su padre. Mirad, la herencia no consistía solamente en dinero, tal y como lo conocemos, podemos conocer hoy en día. Hoy en día también hay posesiones que al final se tienen que vender para repartir. Pues este muchacho, tras recibir la tercera parte que le correspondía, que era lo que le pertenecía al hermano menor, dice el texto, que lo juntó todo, o sea, juntándolo todo, es decir, es muy probable que vendiera todo lo que había recibido, seguramente ganado, seguramente tierra, no sé, bueno, diferentes cosas, ¿no? Él lo reúne todo, lo vende, saca dinero, seguramente lo malvende, y recibe un menor precio de lo que en realidad hubiese costado y emprende un largo viaje. Se le conoce como el hijo pródigo, ¿sabéis por qué? ¿Por qué se dice pródigo? A mí eso me llama la atención. Es una palabra que normalmente en nuestros días no es una palabra que utilicemos, ¿no? La sabemos porque conocemos la historia precisamente que nos cuenta Jesús en este pasaje, que precisamente es el único pasaje, es la única parábola que aparece, bueno, la única palabra, aparece, perdón, que me estoy liando, aparece solamente en el Evangelio de Lucas, no aparece en ningún otro evangelio más. Mirad, se le conoce el hijo pródigo porque derrocha toda su herencia. Hoy en día podemos decir de alguien que derrocha mucho dinero, que malgasta lo que tiene. Bueno, pues eso es ser pródigo. Y este muchacho malgasta hasta la última moneda y termina en la más absoluta ruina. Literalmente, absoluta ruina. Su vida se vuelve miserable y cuanto más lejos está de su padre, más penosa se vuelve su vida. El hijo menor es una persona deseosa de vivir una vida diferente, pero esta determinación le hace estar hundiéndose cada vez más en el fango, hasta el punto de, como sabemos y hemos leído, acabar peleándose con los cerdos por un poco de algarroba. Es probable que no fuera con la determinación de fundirlo todo al instante. Seguramente fue tomando malas decisiones, una detrás de otra, y una mala decisión le llevó a otra peor decisión, hasta encontrarse en el momento que se encontró, con la mala pata, que puede suceder, como pasa hoy en día, en que hubo una crisis y faltaba el alimento en el lugar donde vivía. Eso, vemos diferentes crisis a lo largo de la Biblia. Ya vimos a Jacob yendo a Egipto, bajando a Egipto, a Ruth también, perdón. He escuchado algo y digo, ya me están corrigiendo, no. Pero que vemos diferentes ocasiones en las que falta el alimento, ¿no? Y, o sea que era algo normal y algo que podían entender los oyentes de Jesús. Y mientras estaba junto a su padre, él vivía de una forma, pues, contenida. Cuando se aparta de él es cuando no hay contención alguna y todo vale y pasa lo que pasa, ¿no? Él está buscando llenar el vacío que tiene en 1000 cosas con dinero y ninguna de estas cosas cubre el hueco que realmente tiene. Acaba cuidando cerdos, como he dicho, y peleándose con ellos para comer. Creo que ninguna persona puede caer más bajo, pero eso en la cultura judía era algo muy grave, porque el cerdo, como sabemos, era un animal pues inmundo, algo que casi que, bueno, no se lo podían comer, pero que casi que no podían ni cuidarlo. O sea, eso lo criaban y lo cuidaban los pueblos gentiles, no el pueblo judío. Por lo tanto, estar criando cerdos o cuidando cerdos y encima peleándose con ellos para poder comer, eso debió de tocar el corazón profundamente de este muchacho. De hecho, fue lo que pasó, ¿no? Porque finalmente se acuerda de su hogar y empieza a planear el regreso a su casa. Se acuerda de lo que pasaba allí, ¿no? De las cosas, de las buenas cosas que disfrutaba allí, de la verdadera paz que tenía junto a su padre. Y solamente fue capaz de apreciar lo que tenía cuando está en la absoluta ruina. El hijo mayor tiene también, o sea, el hijo mayor tiene cosas buenas, ¿no?
está junto a su padre. Este hijo mayor obedece y hace todo lo que es necesario para agradar a su padre. Cuando su hermano pequeño se va con su parte de la herencia, él se queda junto a su padre, acompaña a su padre. Era un hombre muy trabajador. De hecho, estaba en el campo trabajando cuando vuelve su hermano después de este periplo por el extranjero y él regresa a casa después de un día duro de trabajo. Pero este hermano mayor tenía cosas malas. Ese día que volvía precisamente de trabajar, de hacer algo bueno, de estar en el campo, pero cuando llega y se entera de que su hermano había regresado, se enfadó bastante. Su corazón rebosaba orgullo y fue incapaz de alegrarse por el milagro que había ocurrido en la vida de su hermano. Cuando su padre sale para rogarle que entrara a la fiesta, en vez de entrar en razón, procura recordar todas las cosas malas que su hermano había hecho, de todo el dinero que había malgastado, de la manera que lo había hecho, recordándole además, para reforzar su argumento, la cantidad de cosas buenas que él mismo consideraba que había hecho, comparándolo con su hermano, no como él, ¿no? Le echa en cara a su padre cómo recibe al pródigo, cómo recibe a este, tu hijo. Pero dice el texto en el versículo 30, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El pecado está presente en ambos hijos, en ambos hermanos. Quizás se hace más evidente en el que malgasta toda la herencia, pero lo cierto es que los dos están obrando mal. Estos dos hermanos son una representación de cómo somos las personas. Unos buscan la plena felicidad en el autodescubrimiento, como este hermano menor, buscan vivir una vida sin reglas, pensando, esto es bueno, esto es algo bueno para mí, yo no hago daño a nadie. En definitiva, viven para sí mismos, buscan el disfrute personal. Sin embargo, otras personas son personas que viven en conformidad moral, que buscan cumplir las normas morales, pero con un fin, ganarse el favor de la gente y ganarse el favor de Dios. Estas dos cosas se pueden juntar en una misma persona, pueden tener un pie en un camino y un pie en el otro. Y esto es más común de lo que nos podemos imaginar. Y lo que está claro es que estos dos caminos son incorrectos, porque los dos caminos buscan el control, buscan la autosuficiencia y dejar a Dios a un lado, lejos, como hizo este hermano menor. Hay dos hijos perdidos, hay dos hermanos y ambos de diferente manera tienen el mismo sentimiento profundo de amar el dinero del padre, pero no a su padre. Aman sus posesiones, aman sus bondades, pero no aman a su padre. El menor lo hace muy claramente. Todos podemos ver lo mal que obra este chaval. Y todos podemos reconocer su pecado de forma muy fácil. Pero el mayor lo hace un poco más oculto. Quizá no todos nos podamos dar cuenta. Hace esfuerzos para ganar el favor del padre, pero no lo hace de forma gratuita. Si esto fuera así, no le habría reclamado a su padre diciéndole, yo nunca te he desobedecido. Yo nunca te he desobedecido. Y yo cuando leo esto pienso, ¿y eso es posible? ¿Es posible no desobedecer nunca? Yo creo que no. Sus esfuerzos por cumplir con los deseos de su padre no eran para agradarlo simplemente, sino para sacar beneficio. Es decir, este hijo mayor quería controlar a su padre. En realidad está haciendo lo mismo que su hermano pequeño, reclamar la parte que le pertenece por derecho. Y no solo lo reclama, sino que se cree merecedor y lo exige.
Dice el texto, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mi amigo. Encima lo quiere hacer solo con su amigo. No piensa en la familia. Piensa en él y en su disfrute. Existe una gran barrera entre el hijo mayor y su padre. Y esta barrera es el orgullo. Este hijo mayor está orgulloso de su buena conducta. Él cree realmente que es un hijo ejemplar. Él cree realmente que es un hijo perfecto. Y vemos claramente que los dos hijos se están rebelando contra su padre. Uno exigiendo y siendo muy malo, y otro siendo o creyéndose demasiado bueno. Y esto nos deja un mensaje inquietante, en el que deben de saltar la alarma, porque una obediencia cuidadosamente legalista a la ley de Dios puede convertirse en una estrategia para rebelarse contra Él precisamente. Hay un trasfondo de pecado aquí. Comúnmente se piensa que el pecado consiste en fallar a la hora de cumplir las normas de conducta de Dios, pero aunque esto es cierto, debemos ir un paso más allá, debemos ir un poquito más lejos. Ambos hijos están pecando esencialmente en lo mismo. Los dos quitan la autoridad de su padre de sus vidas. En la vida hay hermanos menores, hay hermanos mayores. Los hermanos menores cogen su parte de la herencia y lo gastan a su antojo. Se proclaman ellos mismos señores de sus vidas. Y no les interesa lo más mínimo lo que Dios quiere. De hecho, lo rechazan de plano, niegan a Dios, le dicen claramente, no existes para mí, yo me las puedo arreglar solo, yo hago mis propias normas. Los mayores, en cambio, actúan de forma diferente. Ellos prefieren cumplir con las normas, se esfuerzan, miran cada detalle de su vida, miran cada cosa que puede ir contra la ley de Dios y si no la están cumpliendo, se arrepienten. Y si siguen haciendo siguen haciendo más esfuerzo para finalmente reclamar el beneficio por ese trabajo tan arduo. En definitiva, se están autoproclamando como dueños de su vida y dueños de su destino. Ambos patrones no están buscando a Dios. En realidad buscan ser dioses de su propia vida. Ambos son amados por Dios con respuestas muy distintas. Dios está diciendo, ven a disfrutar de este banquete. Ven a disfrutar de este banquete. Unos acceden a la invitación reconociendo su pecado y viendo cuánto se le ha perdonado. Otros rechazan la invitación con ataques. ¿Cómo permites que ese entre también a la fiesta? Si yo siempre te he obedecido, no como este muchacho, como este tu hijo. Pero Jesús viene a mostrar una nueva visión del perdido. Precisamente en Lucas 19:10, un poquito más adelante veremos, en alguna otra predicación, Jesús resume su ministerio como una operación de rescate y dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el hermano menor está perdido está muy claro. Pero reconocerlo en el hermano mayor quizá nos resulta más difícil, como dije antes. El hermano mayor no se enfadó, el hermano mayor se enfadó bastante. Todo lo que él dice está impregnado por el resentimiento y por tanto la primera señal de que tiene actitud de hermano mayor es que cuando la vida no es como tú te crees que debe de ser o como tú te mereces que debe recibir, te enfada, culpa a terceros, incluso te atreves a culpar a Dios. Estos hermanos mayores creen que si viven una vida buena, deberían tener una buena vida.
Es decir, si ellos van haciendo cosas buenas por la vida, deberían de recibir cosas buenas también de la vida. Es decir, están casi como obligando a Dios a darle un camino de rosa, a darle una alfombra roja para las estrellas. Son incapaces de enfrentarse al sufrimiento, porque el cumplimiento de esas normas se basa precisamente en los resultados. En su pensamiento siempre está que reciben menos de lo que realmente merecen. Los hermanos mayores también reciben las críticas muy mal. Contraatacan, luchan o también se derrumban. Y esto sucede porque están descansando sus vidas o sus vidas descansan sobre, sus vidas no están descansando sobre lo que son realmente en Cristo, sino que se centran en su reputación, se centran en su rectitud, porque a ellos les gusta ser vistos y les gusta ser vistos como buenos, como buenas personas. Y si se ven amenazados, si ese estatus se ve amenazado, entonces se derrumban o luchan. Los hermanos mayores también oran, como oraban los fariseos. ¿Recordáis el texto? Así que no podemos valorar a un verdadero cristiano por su asiduidad a la oración solamente. Porque con mucha probabilidad podemos caer en un error. La calidad no está en la cantidad. O sea, la diferencia no está en la cantidad, sino en la calidad de esa oración. Los fariseos oran, pero lo hacen cuando las cosas van mal. Utilizan la oración como medio para controlar a Dios. No disfrutan del gozo de tener una relación íntima con Dios. En definitiva, no hay adoración, hay orgullo. Los hermanos mayores tienen muy desarrollado el sentido de superioridad y se ve claramente también en el texto cuando dice, ese hijo tuyo, colocándose él en una posición por encima. Los hermanos mayores no perdonan porque se sienten superiores. Condenan a todo el que es o piensa diferente a él. Unos tienen estas características muy marcadas y otros no tanto, pero sea como sea la cantidad, lo que está claro que para solucionar este asunto es necesario arrepentimiento. El panorama que nos encontramos en esta historia es de dos vidas muy alejadas de Dios, muy alejadas del Padre, cada uno a su manera, pero con un resultado al final idéntico. Pero en medio de tanto egoísmo vemos algo muy interesante. Hay un Padre que prodiga misericordia. En contraste con el derroche de egoísmo de sus dos hijos, la idea es que es de un padre que derrama, que derrocha, que prodiga su amor para con sus dos hijos. Sale a recibir a su hijo perdido antes de que éste ni siquiera le pueda dar una explicación. Antes de ni siquiera que entre a la ciudad, ya sale a por él. A pesar del qué dirán, porque imagino que culturalmente, cuando un hijo pedía la herencia de su padre, eso debía de ser un shock increíble, porque su padre seguía vivo, sin embargo le pide su parte. Así que la murmuración, ahí habría un rum rum en aquella localidad en el que, bueno, no debió de ser fácil de gestionar para aquel padre. Sin embargo, a pesar del qué dirán, él corre a buscar a ese hijo que se había ido. El amor hacia su hijo es superior a las ataduras legalistas de los demás. Es mayor al qué dirán. Y eso mismo hace Jesús. Ofrece su amor a pesar de nosotros y a pesar de los demás. Sale del banquete a buscar a su hijo mayor e invitarlo a que entre, aún a sabiendas de que todo el mundo piensa que es injusto con el hijo mayor.
y demasiado misericordioso con ese hijo menor. Y de igual modo, Jesús nos invita a todos, hermanos mayores y hermanos menores, a participar de ese gran banquete celestial. Jesús ama sin condición, pero es un banquete reservado. Un banquete reservado para los que verdaderamente se arrepienten de su verdadera forma de vivir. El arrepentimiento es crucial. Ahí está el kit de la cuestión. Y esto es una obviedad, ¿verdad? Para que Jesús te salve, tiene que haber arrepentimiento. Eso es impepinable. Pero no basta con sentirse mal por tus malas obras. Los fariseos también se sentían mal y se arrepentían. Pero cuando terminaban, seguían siendo fariseos y decían, mirad cuánto me he arrepentido. El arrepentimiento se convierte en un pretexto para decir, siempre te he obedecido. Para que el arrepentimiento sea verdadero, tiene que haber un arrepentimiento que vaya más allá y que sea capaz de reconocer que tus buenos actos también van impregnados de maldad, como los buenos actos de este hermano mayor. Y por tanto también tiene que haber arrepentimiento de esos motivos, de esos buenos motivos. Es muy bueno que podamos hacer autoexamen de las cosas que hacemos bien y ver que no tratamos o que no estamos tratando de controlar a Dios, que no estamos tratando de controlar a los demás o que no estamos tratando de controlar nuestra propia vida. Cuando las buenas obras te hacen autosuficiente, estás alejándote de Dios. Necesitamos a Dios bien cerquita. Necesitamos a Dios bien pegado a nosotros. Pero debemos recordar que Dios aborrece al orgulloso autosuficiente. Hay que pasar a un nivel más profundo de arrepentimiento. Hay que excavar un poco más profundo este pozo hasta dar con el agua viva que quita la sed. Se suele limitar esta palabra a si haces el mal, necesitas humillarte, arrepentirte, tienes que sentirte mal y entonces Dios te va a perdonar. Y lo cierto es que no es eso. Es que eso no, o sea, lo cierto es que no es que eso sea mentira. Eso es verdad, pero tenemos que ir algo más allá. ¿Cuál es el costo de devolver al hijo menor a casa? Lo cierto es que el hijo mayor asume el costo en contra de su voluntad. Y de ahí su enfado con el padre. El hermano mayor, si fuera un verdadero hermano mayor, no solo hubiera estado feliz de la restauración del hermano, sino que habría ido a buscar a su hermano cuando se fue. Ya que su labor, una de sus funciones como hermano mayor, es la de mantener a la familia unida. Pero él no tiene interés ninguno en eso. La escena final de esta parábola, con un padre intentando convencer a su hijo para que entre a celebrar en la fiesta, queda como con suspense, ¿verdad? ¿Qué pasa finalmente? No nos dice nada el texto. ¿Entra a celebrar con el hermano o se queda fuera? No nos dice nada. El texto no dice nada acerca de esto. Parece que precisamente Jesús deja este final abierto para que los mismos protagonistas puedan decidir el final de la historia. Recordar que, como dije al principio, este hijo mayor representaba a los escribas y a los fariseos. Pues ahora la pelota está en el tejado de ellos. Los hermanos mayores tenían en su mano si entrar a la fiesta o quedarse fuera y seguir insistiendo en su error. ¿Y qué hicieron? Estos fariseos y escribas, ¿qué hicieron? Lo podremos ver más adelante qué fue lo que pasó, pero creo que voy a hacer un poco de spoiler. Mataron a Jesús. Ellos mataron a Jesús. Esa fue su decisión. Pensaron que así solucionarían el problema. Y ciertamente lo solucionaron. Pero no como ellos habían pensado que lo harían. Para que los hermanos menores, pecadores, pródigos, incluso los hermanos mayores, ellos mismos pudieran alcanzar el favor de Dios
que tanto estaban ansiando, era necesario que Jesús muriera. Quisieron acabar con Jesús y Jesús siguió derrochando misericordia hasta su muerte. Y esto es increíble. A mí se me pone la piel de gallina. El verdadero pródigo de la historia es Dios. El verdadero pródigo, el verdadero derroche lo hace Dios. Porque su misericordia es inagotable. Y en Jesús podemos ver al verdadero hermano mayor. Al verdadero hermano mayor que la humanidad necesita. Esta historia no está aquí por casualidad. Precisamente se narra justo después de dos palabras relacionadas muy estrechamente, la oveja perdida y la moneda perdida. Y Jesús es ese hermano mayor que no solo va a buscar a su hermano a un país lejano y remueve lo que haga falta para encontrar a su hermano, sino que desciende de la eternidad celestial con todo lo que eso significa. Jesús es ese hermano mayor que nos salva pagando Él el precio de nuestra casa, de nuestra vuelta a casa. El hermano mayor de la historia pagó a regañadientes el cordero que mató su padre. El verdadero hermano mayor muere por sus demás hermanos. Jesús es un hermano que entrega su vida por ti. Y eso es un regalo enorme. Un regalo inigualable que provoca un gran gozo. En la historia que hoy estamos viendo, vemos un gran banquete. Hay un padre contento por la vuelta de su hijo. Hay un hijo feliz por la realidad que había, porque lo que él había imaginado que pasaría fue mucho superior. La realidad superó su expectativa. En definitiva, todo el mundo se goza por la restauración de este hijo perdido. Solo hay uno que no está disfrutando de ese gozo. No está disfrutando de la salvación, del gozo de la salvación. Porque aunque él lo está viendo, está fuera de la salvación. Él no está viendo lo que está sucediendo realmente, pero está fuera. Mirad, el gozo es un coto privado. Como los cotos de caza, solo los inscritos disfrutan de esas ventajas. Este coto es gratuito porque Cristo ya pagó el precio. Pero solo los salvados en Cristo, los arrepentidos de verdad, disfrutarán de este gozo eterno. Cuando ves lo que Cristo hizo, que se hizo pecado para que Dios perdonara nuestro pecado, podemos comprobar que no hay regalo más grande, ni más inmerecido que este. Tú puedes haber derrochado las bondades de Dios o puedes haber querido controlar a Dios con buenas cosas, con buenas obras, pero si tu arrepentimiento es verdadero y profundo, un arrepentimiento que excava un poco más adentro, disfrutarás de la misericordia inagotable de Dios y del precioso tesoro de tu salvación. Qué gran gozo provoca esta verdad en nuestra vida, ¿verdad? No hay palabra humana para poder describir esto. Cuando sabes hasta dónde has ido, hasta dónde has caído, hasta dónde has llegado con tu maldad, por tu egocentrismo, y ves la verdadera restauración que Dios hace en tu vida, vive una fiesta. Vive una fiesta junto al Padre. Una fiesta que solo los que han experimentado el perdón de Dios son capaces o somos capaces de entrar y disfrutar. Amén. Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado. A menudo nos podemos acostumbrar a él, pero necesitamos ser removidos, incomodados para buscar tu perdón. Ayúdanos a caminar en tu verdad y no en nuestras ideas preconcebidas, en nuestras ideas carnales. Que el camino que nos lleva a ti no es en nuestra fuerza. El camino que nos lleva a ti es Jesús. Gracias, Señor, por tu plan perfecto. Gracias porque a pesar de que nosotros hemos derrochado tu herencia y no merecemos nada más, tú derramas tu misericordia sobre nosotros cada día.
Gracias, Señor, por tu compasión hacia nuestras vidas y gracias, Señor, por tu salvación. Amén.